intimidad, y ahí hubo la transformación, como pasó en el aposento alto. En el aposento alto estaban todos juntos, unánimes, allí en esa como Espíritu Santo, cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, cuando el Espíritu Santo tomó control de cada uno de los corazones que estaban allí, fue de allí que comenzó y partió, ¿verdad?, a expandirse el Evangelio, porque muchos quizás allí no se atrevían a decir nada, pero el Espíritu Santo los tomó y los transformó, y hoy en día estamos viviendo, ¿verdad?, un evangelio poderoso, porque hubieron gente que fueron tocadas por el Señor, que fueron tocadas por el Espíritu Santo, los transformó, y hoy en día nosotros estamos disfrutando de esa bendición. Y pasa con todo. Conmigo, si te cuento, la historia es larga, pero sí le agradezco al Señor que he visto cómo Él me empuja, ¿verdad? Como decía ahorita, Él me empuja, no, tú puedes, Nancy, yo he puesto la gracia en ti. Y a veces nosotros mismos como que comenzamos, pero es que yo no tengo la capacidad, pero es que yo no he estudiado, pero quizás yo no estoy preparada en esta área. Mire, el Espíritu Santo, la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los hombres. Por eso vemos hoy día hombres y mujeres de Dios que quizás en el pasado eran gente arrastradas por el alcohol, por las drogas, por hogares disfuncionales, por situaciones bien difíciles, que hoy en día son hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios entró, porque hubo una metamorfosis, porque hubo un cambio, y hoy son otras personas. Y yo creo que como lo hizo con nosotros, como lo hizo contigo, pastora, como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con muchos, lo puede hacer con muchos de los que están ahí, que lo crean, que caminen en fe y que se lancen, que Dios te va a seguir empujando a lo que realmente Él quiere para ti. Aleluya. Todo este tiempo yo le he estado exhortando al grupo de auténticas a que ese empoderamiento nosotros lo tenemos solamente cuando vamos a su presencia. Y he tratado de invitarlas en todos los videos a que traten de buscar dentro de su día un tiempo específico, que no lo cambien por nada, ese tiempo de estar en intimidad con Dios, porque es ahí donde Dios nos capacita, es ahí donde Dios nos renueva, es ahí donde Amén. Dios nos da ese toque, como le pasó a Jeremías, que tan pronto Jeremías, Dios tocó su boca, su vocabulario cambió, sus ojos se abrieron. Pero eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en ese tiempo de intimidad, que es tan importante y tan necesario. Y Eso es. ahora, con todo esto que ha ocurrido, no estamos como que todo el mundo esperaba llegar el día del servicio para tener ese tiempo. Ahora no. Ahora Es estamos diferente. todos, hemos construido nuestras iglesias, en nuestras casas, hemos levantado altares familiares, y yo creo que es lo que Dios está haciendo y llamando a sus hijos para que puedan conocerlo a Él por quién realmente es Él, y puedan ser capacitados, darle las estrategias, darle nuevas canciones, darle Eso es. algo nuevo, un nuevo tiempo dentro de la crisis que está ocurriendo ahora mismo. Todo obra para bien, dice la palabra del Señor, a aquellos que le aman. Y nosotros como personas que servimos a Dios, que adoramos a Dios, como tú decías, todos los días vamos a la iglesia, esto es un buen momento que Dios está permitiendo para que extrañemos y valoricemos todas esas oportunidades que Él nos dio de estar, como dice la palabra, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estábamos con nuestros hermanos, que nos podíamos abrazar, que podíamos compartir en la iglesia, a veces la rutina, a veces el confort nos hace ver las cosas como pasaba como los discípulos. Los discípulos estaban con el maestro y vieron tantas cosas y tantos milagros que a veces se desconectaban, o yo diría que básicamente, ¿verdad? Como eran discípulos, estaban desconectados de muchas cosas que sucedían, y por momentos los veíamos que le decían al maestro, despáchalos, como que dice, sácatelos de encima. ¿Por qué? Porque perdieron esa pasión, quizás que vieron tantos y tantas cosas que sucedían, que perdieron esa conexión. Y entonces el maestro tenía que volver otra vez, mire mi gente, esto es así, esto es así. Entonces ellos tenían que comenzar a valorizar, ¿verdad?, en la posición donde Dios los había puesto. Y a nosotros nos pasa igual, quizás en la rutina de ir a la iglesia, de ver lo mismo, quizás adorar, aquello, lo otro, pues nos convirtió en monótonos. Entonces Dios permite estas tormentas, Dios permite estas adversidades, ¿para qué? Para intimar con nosotros. Nos lleva al desierto, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que las cosas son distintas, que dependemos totalmente de Él, que Él se merece toda la gloria y todo el honor. Y eso comienza
desde nosotros, o sea, antes de llegar a la casa de Dios, eso comienza desde ahí, nosotros tenemos que ir ya en esa conexión antes de llegar a la casa del Señor. Entonces ahora nos dijo, ok, estabas muy ocupado, estabas muy distraído, pues entonces te voy a encerrar en tu casa para que entonces tengas que mirarme de una o de otra. Compartía hace poco una expresión de mi esposo, de una palabra que él dio hace unos años atrás y que me marcó y que todavía yo la comento, y es que él predicó un mensaje que decía, se te van a acabar las opciones. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son tus opciones? Tu trabajo. ¿Cuáles son tus opciones? Ah, que tengo un buen plan médico, que tengo una buena cuenta, que tengo un buen carro. Y no es que eso sea malo, no es que eso, ¿verdad?, esté mal, porque, ¿verdad?, todo lo que podamos lograr, amén. Pero que eso no sea tu prioridad. Entonces te va a pasar como pasó con Pablo, te pusiste a perseguir al maestro y te voy a bajar del caballo. Entonces te baja del caballo, te dejas ciego, a ciega, esperando solamente en él. Y yo creo que esto es algo que, y yo lo digo en general, o sea, yo me incluyo también, porque el hecho de que nosotros seamos ministros no es que somos superhéroes, es que también nosotros también hay momentos que quizás nos cargamos a la agenda, aquello, lo otro, y no, Dios dice, te voy a bajar del caballo, ¿para qué? Para que tengas intimidad conmigo, para que te olvides de todo lo que te rodea, porque lo único que tienes es a mí. Y esto va dirigido también a los que no le sirven al Señor, a los amigos que nos están escuchando, que quizás han probado todo, están en todo, qué sé yo, y entonces cuando llega un momento como este, ¿a qué te vas a aferrar? ¿Con qué te vas a fortalecer? Y yo creo que es el momento para que, y lo estoy viendo, lo estamos viendo hasta artistas, gente que están tomando sus redes para hablar de Jesús. Pues yo creo que este es el momento preciso que Dios ha escogido para qué, para que nosotros tengamos una intimidad con Él, un momento con Él, para que cuando pase todo esto no se va a quedar así. Hay algo que viene después. No cometamos los mismos errores anteriores, sino que seamos transformados. Hay una metamorfosis en nosotros y cuando salgamos de nuestras casas es a provocar la gloria más grande sobre esta tierra antes que venga Jesucristo. Yo lo creo. Hay mucha gente que está aquí esperando un avivamiento. Yo creo que el avivamiento ya está, lo estamos viendo en cada esquina de nuestro país. Pero está comenzando en donde todo comenzó, en la casa, donde comenzaron las iglesias, en casas, en cultos, en la sala. Y una mujer que a mí me impacta de la Biblia, porque cuando pastora me diste este tema de auténticas en la crisis, una mujer que me impacta fue Priscila, y yo me volví loca, empecé a buscar información, empecé a leer, empecé a nutrirme, porque Priscila era una mujer que era un ejemplo junto a su esposo, ella era un equipo, pero lo que me gusta de Priscila y que tiene que ver con esta temporada fue que ella brindó su casa para hacer un templo, para adorar al Señor. Fueron gente que cuidaron y cubrieron al apóstol Pablo en momentos dados y hasta sus vidas arriesgaron, ¿verdad? En favor de la obra, en favor del siervo de Dios. Pero Priscila y su esposo eran una columna, se convirtieron en esa columna porque ellos su casa la convirtieron en casa de Dios. Y es lo que está pasando hoy día. Estamos viendo que nuestras casas se están convirtiendo en casa de Dios, que quizás muchos habíamos abandonado eso, lo habíamos abandonado el altar familiar. Mire, yo recuerdo de niña que todos los lunes, sin falta, siendo hija de pastor, había altar familiar. Y yo recuerdo que había, sí, y yo recuerdo que teníamos que sentarnos todos en la sala y a uno le tocaba leer la palabra, a uno le tocaba cantar, era un culto, era un servicio a Dios. Y yo creo, pastora Liz Marí, que esto se había perdido. Es más,